Reporte 100. Tengo en el teléfono al doctor Héctor Clemente Valtierra Ochoa, director de Atención Especializada y Hospitalaria de la Secretaría de Salud. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días. A tus órdenes, Juan Carlos. Un gusto saludarte. Gracias, doctor. ¿Hay espacio en hospitales aquí en Hermosillo en este momento? Si alguien requiere de hospitalización, ¿hay lugar? Mira, Juan Carlos, déjame platicarte con las cifras tan exactas que acabas de mencionar. La verdad, nosotros estamos muy preocupados, pero a la vez ocupados en esta situación tan compleja y que parece ser que todavía, lamentablemente, alguna población no entiende la realidad y el impacto que ha tenido COVID-19 en el estado. Ahorita tenemos un porcentaje de ocupación, es decir, cuántas camas tenemos ocupadas en nada más en Hermosillo en general. Estamos alrededor del 78.8% de ocupación, Juan Carlos. Sí. Eso en términos estadísticos, quiere decir en esos famosos semáforos que ya han escuchado ustedes, que están bien establecidos por la Organización Mundial de la Salud, en un riesgo máximo de saturación. Entonces, esa es la situación tan preocupante que tenemos ahorita nosotros aquí como sector salud. O sea, 8 de cada 10 camas en Hermosillo, redondeando las cifras, están ocupadas por pacientes COVID. Es correcto. Sí, es ¿hay correcto. algún hospital que ya no tenga espacio? Sí, ya tenemos hospitales que no tienen espacio, sobre todo los hospitales privados, que ha sido un tema. Prácticamente los hospitales privados están al 100% de su ocupación aquí en Hermosillo. El hospital ISSSTE está en el 93%. Traemos también el ISTESON en el Chávez, el hospital Ignacio Chávez de ISTESON prácticamente está al 100% de su ocupación, y así nos podemos ir institución por institución. Sí, ¿el hospital general en qué nivel está ahorita? El hospital general ahorita como hospital solo anda alrededor del 60%. 60%. 60%, exactamente. Sí, la clínica 14 del Seguro Social, que es el hospital COVID del IMSS. La clínica 14 está en el 80%. 80%. Así es, exactamente. ¿Y qué hospitales particulares, qué hospitales privados son COVID? Prácticamente todos los hospitales. Todos. Bueno, en Hermosillo es el Hospital San José, sí, el Hospital Cima, la Clínica del Noroeste y el Hospital Licona. La Clínica Licona son los que tienen camas COVID. Ellos hicieron esta reconversión hospitalaria en parte, obviamente, de sus camas. Sí, 100% están estos 4 privados. Están al 100%. Están al 100%. Ahora, cuando me dice que en Hermosillo el 78.8% de la ocupación está pues con pacientes de COVID en los hospitales, significa cuántos pacientes, cuántas camas COVID hay en Hermosillo y cuántas camas COVID están ocupadas. Bueno, las camas COVID en el municipio, tenemos nosotros solamente, bueno, te voy a hablar en totalidad. Sí. Tenemos 894 camas disponibles en el estado. Sí. Esto incluye todas las instituciones, por supuesto. De estas son 664 camas que tenemos ocupadas, es decir, este porcentaje que te daba del 78% y 230 camas desocupadas. Sí. Por municipio también te los puedo dar, pero lo tengo obviamente por hospital, por institución, pues, ¿no? Claro. Entonces, pero sí realmente tenemos en Hermosillo son 372 en el municipio de Hermosillo, 372 camas, y de las cuales de estas tenemos ocupadas prácticamente las 293 camas. 293 camas. 293. Ahora, doctor, ¿ha ocurrido que en algunos municipios estén saturados y tengan que trasladar pacientes a otros municipios? Mira, qué buena pregunta, Juan Carlos, y es algo que yo tenía planeado comentarte. Sí. Tenemos semaforizado por municipios, tenemos los 10 municipios más grandes por número de población y por derechohabiencia en el estado. Y Nogales ahorita es el que está en un riesgo máximo también, con un 82.9% de porcentaje de ocupación. Es decir, de las 146 camas que tienen ellos en solamente Nogales, 121 las tienen ocupadas. Realmente esto es muy preocupante, porque déjame comentarte, a lo mejor han escuchado en un término muy coloquial voy a hacer, ningún restaurante, ningún hotel y sobre todo ningún hospital a su máxima capacidad
funciona correctamente. Claro. Es por eso nosotros la preocupación de estos porcentajes, de esta semaforización que ha venido comentando el señor secretario Enrique Clausen en cada noche que sale a platicar, y es por eso la preocupación de nosotros de esos porcentajes. Tenemos el problema de no poder próximamente contar con camas para atender a pacientes COVID, pero sobre todo también es bien sabido que tenemos un porcentaje de médicos y de enfermeras o personal de salud que se ha estado contagiando con COVID-19. Y esa es otra cosa que tenemos preocupante también en el estado, pues, ¿no? Sí, es decir, doctor Héctor Clemente Valtierra Ochoa, ¿ya les ha tocado trasladar de algún municipio con hospitales saturados a otro municipio a pacientes COVID? Sí, nos ha tocado trasladar pacientes, nos tocó trasladar de San Luis Río Colorado y también de Nogales, no necesariamente, Juan Carlos, por saturación, por la complejidad del paciente en algunas ocasiones. Sí, en el caso de Obregón, Obregón y Navojoa también está reportando hospitales saturados. ¿Hay espacios en Obregón todavía o tienen que venir a Hermosillo o tienen que ir a otra parte? En cuanto a la institución de seguridad social, sí, pues el sector público, todavía hay espacios. Hay espacios. Todavía ¿Hay personas que no quieren ir a lo público y quieren estar en lo privado? Es decir, supe de casos que estaban por fuera del Hospital Cima este fin de semana y la semana pasada de pacientes COVID o pacientes que requerían hospitalización, que se resistían a ir a hospitales públicos y que estaban esperando un espacio en el hospital privado. ¿Hay casos así, doctor? Sí, lamentablemente sí tenemos, Juan Carlos. El porcentaje de ocupación, como te comentaba, sí, en los hospitales privados a nivel estado, las camas que se reconvirtieron, está prácticamente saturada. Los hospitales privados no tienen la misma capacidad instalada que tenemos los hospitales públicos. Sí. Recordemos también que seguimos atendiendo pacientes de manera normal, siguen pacientes embarazadas con su parto, su cesárea, tenemos apéndices, tenemos cualquier otro número de cirugías. Claro, ha disminuido. Sin embargo, ese gran porcentaje de la población sonorense que tiene un seguro de gastos médicos o que tiene la posibilidad de atenderse en un hospital privado, pues quiere hacerlo en estas instituciones. Lamentablemente, insisto, por la capacidad instalada que tienen estos mismos hospitales, no pueden tener... ¿Los están recibiendo, doctor Clemente Valtierra Ochoa, director de Atención Especializada y Hospitalaria de la Secretaría de Salud, están recibiendo a aquellos pacientes que tienen seguro de gastos médicos y que no pueden ser recibidos en un hospital privado porque están saturados? ¿Los están recibiendo en los hospitales públicos? Sí, por supuesto. Sí. ¿En cualquier hospital público pueden ser recibidos aunque no tengan derecho a biencia? Está, en caso de que sea una urgencia, Juan Carlos, está en la ley que debemos de recibirlos y darles la atención sin ningún problema. Sin embargo, ahorita por la contingencia, por supuesto que los estamos recibiendo, tratando de estabilizar a los pacientes y mandarlos a casa. Ahorita prácticamente nuestros hospitales se están quedando con los pacientes que realmente requieran una atención hospitalaria, precisamente para tratar de no saturar nuestros hospitales públicos. Claro. Es decir, ahorita tenemos prácticamente puros pacientes en estado grave o críticos, pues, ¿no? Sí. Ahora, ya me aclaró con su respuesta anterior la siguiente pregunta que tengo aquí en el tintero. Me dice, el Chávez está saturado, el Listezón está prácticamente al 100%. Si un derechohabiente del Listezón requiere hospitalización, ¿lo pueden recibir en el IMSS? Se puede recibir. En la 14, embargo, ¿sí? Tenemos una buena comunicación interinstitucional, tenemos una buena comunicación con las clínicas privadas y hay un centro regulador de urgencias médicas, el famoso CRUM. A través de ellos, Juan Carlos, hacemos realmente el enlace y vemos en qué institución de salud se puede recibir. Debo comentarte que el hospital, que Listezón más bien, reactivó un hospital móvil, bueno, no móvil, un hospital fijo en el CENTE con 101 camas. Esto da obviamente capacidad a Listezón para recibir cierto número de pacientes graves. Es decir,
que no ameriten como tal probablemente una terapia intensiva y en este hospital pueden darle atención. Es decir, no sé si tuviste la oportunidad de investigar un poquito, de conocer lo que hacemos en salud. En salud nosotros habilitamos los hoteles en diferentes municipios para atender pacientes leves, es decir, que no ameritan una terapia intensiva, que no ameritan un ventilador. Podemos recibirlos en estos, y por supuesto que este tipo de pacientes no congestionen nuestras salas a pacientes que realmente lo meriten. Sí. Y CESON acaba de habilitar el miércoles pasado, ya recibió sus primeros pacientes en esta área. Insisto, son pacientes que no meritan una terapia intensiva. Ahora, doctor Héctor Clemente Valtierra Ochoa, ¿quién decide que un paciente es candidato a ser internado en un hospital? ¿Cómo se decide esa parte? ¿Cuál es el protocolo? Existe un protocolo ya establecido, Juan Carlos, es una escala COL, así se llama la escala, en donde nos mide varios parámetros. Obviamente tiene que ver la clínica, algunos estudios de laboratorio, estudios radiográficos, y en base a esto se saca un porcentaje, y es lo que nos marca al área médica en qué riesgo tiene este paciente. Sin embargo, pues hay mucha urgencia real y sentida, es decir, la sentida es la que la gente piensa que necesita una atención de urgencia. Lo estamos atendiendo a este tipo de urgencias también, Juan Carlos, y ahí mismo se le explica al paciente que no amerita estar hospitalizado o que amerita un aislamiento domiciliario, pero claro que si cumple con los criterios clínicos y médicos, este paciente es ingresado al hospital. Hay que recordar que estamos aprendiendo de la enfermedad, estamos aprendiendo protocolos que se han venido actualizando día a día, precisamente porque se ha comportado de una manera distinta, inclusive de estado a estado es diferente la clínica como se comporta. Entonces es algo que el médico debe estar muy atento y muy pendiente del comportamiento o la evolución que va teniendo el paciente para poder tenerlo en un hospital. Ahora, una persona que tenga síntomas, esté en su casa, que presente fiebre, tos seca, dolor de cuerpo, que presente varios de estos síntomas o alguno por lo menos, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que irse al hospital? ¿Tiene que irse al centro de salud? ¿Tiene que irse con el médico o tiene que hablar por teléfono? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, mira, en salud tenemos los centros Centinela, tenemos ya 14 ubicados en el estado. Aquí en Hermosillo tenemos dos centros de salud, que es el Progreso Norte, al norte de la ciudad, y tenemos el Centro de Salud Domingo Olivares, que está en el puro centro. Ahí, en estos centros Centinela, Juan Carlos, la población que trae esos síntomas que me comentas, o que siente algún síntoma, un dolor de cabeza, gripa, dolor de cuerpo, temperatura o calentura, puede acudir a estos centros. En estos centros tenemos la capacidad de recibirlo, de hacerle un tamizaje epidemiológico, de que lo revise un médico y que ahí mismo inclusive se le tome muestra si cumple con la definición operacional de COVID. Y en este mismo centro, Juan Carlos, nos sirve como un triage. Dependiendo de la situación clínica que se encuentre el paciente, ahí mismo lo podemos canalizar al hospital, a su domicilio o al hotel COVID que tenemos en Hermosillo. Dependiendo de la situación, insisto, es canalizado esto. Qué bueno que me haces la pregunta, y invito a la población realmente a que acuda primeramente a estos centros Centinela y no acudir a un hospital para no saturarlos aún más de lo que los tenemos en los hospitales. Entonces, pueden atenderlos ahí, y también, por supuesto, en el 911, que pues ya te imaginarás, está saturado también el 911, sin embargo, es algo que nos han apoyado. Muy bien, doctor Héctor Clemente Valtierra Ochoa, director de Atención Especializada y Hospitalaria de la Secretaría de Salud. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Estaremos en comunicación. Gracias, claro que sí. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Hasta pronto. Nos dice el doctor que de 372 camas COVID en Hermosillo, 293 ya están ocupadas. Los hospitales particulares y el ISSSTESON están al 100%, el ISSSTE al 93%, el IMSS al 80%, el Hospital General del Estado está al 60%. Así está la
ocupación hospitalaria esta mañana del lunes 15 de junio. A nivel estatal, la ocupación es del 78.8%. De 894 camas COVID, 664 se encuentran ocupadas. Reporte 100.